Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Derecho para Todos es un programa realizado por la Unidad de Radio y Televisión de la Universidad Mariana, dirigido a todas las personas que quieran resolver una situación jurídica. El tema de hoy es la insolvencia económica, un tipo de régimen que busca que los deudores naturales quieran llegar a un acuerdo de pago a través de una audiencia de conciliación. El tema lo tratará el docente Jader Luna del programa de Derecho. Así es que, bienvenidos. Este proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante es muy importante, en tanto que anteriormente la legislación no lo contemplaba, es nuevo. El Código General del Proceso es el que lo incluye, la Ley 1564 del 2012. Y en especial surge por lo siguiente: hoy en día la sociedad de consumo es bastante amplia, sobre todo en los diferentes sectores, y es común encontrar cómo las personas se endeudan fácilmente. Usted adquiere una tarjeta de crédito, de pronto le aumentan el cupo y piensa que aumentaron sus ingresos. Entonces gasta y se va endeudando. O simplemente las deudas que usted contrae: compra un vehículo, compra un apartamento, compra cualquier otra clase de elemento, de bien, una finca, y entonces usted genera pagos a plazos. De pronto usted esos pagos a plazos o por cuotas con los bancos, con los particulares, le han hecho que se demore en el pago y que no cumpla puntualmente sus obligaciones. Entonces, poco a poco usted se va saturando. Créanme que es muy común encontrar esas personas que tienen estas circunstancias y llegan a unos estados de estrés, a unos estados de angustia increíbles por las deudas que ellos tienen. Sin embargo, pues vamos a mirar cómo esta ley los va a beneficiar a ellos mucho, en el sentido de que les permite, primero, organizar sus deudas, y segundo, tratar de mirar formas de pago, pero ya de conformidad a la ley, unas voluntarias y otras por obligación de la ley. Cuando hablamos nosotros ya del procedimiento de la insolvencia, lo primero que hay que decir es a quién le sirve, o quién puede postular, o quiénes pueden tener ese derecho. Entonces, lo primero, ya lo dijimos, son aquellas personas que tienen deudas, pero con unos requisitos especiales. Primero, es una deuda que contenga o que presente un respaldo económico. ¿Qué respaldo económico? La persona tiene su empleo, gana un salario mínimo o más del mínimo. La persona tiene una casa, tiene un carro, es decir, tiene forma de pago, una subsistencia, pero lo que sucede es que no le alcanza a cubrir toda esa deuda. Entonces, primer requisito, debe tener alguna fuente de ingresos. Segundo requisito, que la persona tenga, ¿cierto?, deudas que correspondan a un monto superior al 50% de su haber, de sus bienes. Entonces, cuando superan este valor del 50%, entra también esta persona, clasifica. Además, que la persona tenga mora de 90 días en sus acreencias, es decir, que no hubiera pagado él esas deudas, o tener dos acreedores quienes no ha podido solventar su obligación. Entonces, esos son los requisitos. Luego, cuando ya esta persona cumple sus requisitos, entonces vamos a ver que este proceso de insolvencia le contempla dos grandes eventos. Un evento que es un proceso de negociación con los acreedores, que se va a generar directamente por el deudor ante un centro de conciliación, y que allí él puede hacer una solicitud. ¿Qué va a solicitar él? Va a decir: mire, yo estoy con bastantes acreedores, tengo deudas y por lo tanto no puedo cubrirlas. Segundo, ¿por qué? Él debe explicar por qué se alcanzó, por qué no puede pagar. Entonces le van a decir que explique. Y luego le van a decir que presente un acuerdo de pago y una relación de todos los acreedores que éste tiene. Entonces, con esa solicitud que ha presentado en los centros de conciliación,
ya él se la admiten y llaman a los acreedores para a los acreedores ofrecerles un acuerdo de pago. Es decir, que el deudor les formula a ellos una forma de pago que puede consistir en lo siguiente. Primero, que se congele el interés que le están cobrando, que es importante. Que él solo va a reconocer capital y que puede negociar un tiempo determinado para poder cancelar ese monto de capital. Entonces es una propuesta directa que él hace. Lo pueden adelantar. Ojo, solo aquellas personas que son consideradas como personas naturales y que no son comerciantes. Es decir, cualquier persona que ha contraído una obligación, no tiene ninguna categoría especial. No el comerciante, porque el comerciante tiene una figura jurídica en el Código de Comercio, no una persona jurídica, sino una persona normal, común y corriente, ¿cierto? Como cualquiera de nosotros que puede tener esas obligaciones. Eso es la novedad, que está diseñado para ese tipo de persona. Entonces la persona natural es cualquier persona, ¿cierto?, que es capaz de contraer derechos, de ejercer obligaciones de nuestro cotidiano vivir. El docente, el estudiante, el profesor, aquella ama de casa que pide para el mercado, para sus útiles, para las diferentes actividades, todos ellos son personas naturales. Ellos pueden solicitar con los requisitos que antes se mencionó. Primero, cuando usted lleva la solicitud que antes comentaba, entonces ya lo advertí anteriormente, presente un acuerdo de pago, ¿no es cierto? Presente un acuerdo de pago. Segundo, que usted pueda respaldar su obligación, es decir, mire, yo cuento con mi trabajo, yo tengo esta casa. Lo que pasa es que no me alcanza para cubrir a todos. Entonces, el acuerdo de pago consiste en que usted, con ese poco ingreso que tiene, pueda acordar voluntariamente pagarle a los 2, 3, 4, 5 acreedores que usted tenga, pero los organiza. Los llaman y les dicen, bueno, ¿cuánto es la deuda consolidada? Entonces debo 10, 20 millones de pesos. Muy bien, ¿a cuántos acreedores? 5 personas. Entonces a estas 5 personas usted lo que les dice es, mire, yo me he declarado en quiebra, no tengo cómo pagarles, no quiero quedarles mal, entonces yo quiero realizar unos planes, unas cuotas, mejorar. A veces los bancos en eso son muy exigentes y adelantan ya procesos ejecutivos. Entonces, mire, un beneficio de este trámite es que se congela el proceso ejecutivo y viene a parar al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Si existen algunos gravámenes, como en este caso, es decir, le embargaron su casa, le embargaron el sueldo, igualmente entran a discutirse en este proceso. Se suspenden y entran a discutirse en este proceso, que son cosas favorables a favor del deudor. Entonces, si la persona es deudora, se congelan. Otro requisito importante es, por ejemplo, en este caso, que la persona pueda afirmar que todo lo que tiene, con todo lo que va a pagar, ¿cierto?, se sustenta directamente en bienes que él va a disponer. Bien sea disponer para formular unas cuotas de pago o en dación de pago. En esta parte lo que hay que decir es lo siguiente. Una vez entonces en la historia estamos en que usted ya presenta directamente a consultorios jurídicos su solicitud. Perfecto. Hay que aclarar, esa solicitud la puede hacer directamente usted como deudor o a través de un apoderado jurídico. Bien, cuando ya la aceptan con los requisitos que mencionamos, entonces el conciliador llama, en este caso, a todos los acreedores. Si ya se acepta y están todos los acreedores concurren, entonces esto le va a permitir muchas bondades a favor del deudor. Por ejemplo, no podrá iniciarse un nuevo proceso ejecutivo. Si usted se declaró ya en insolvencia, ninguna otra persona puede adelantar un proceso ejecutivo contra usted. ¿Por qué? Porque ya todos están en el proceso de insolvencia económica. 2. No podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Es decir, hay muchas personas que les cortan la energía eléctrica, les cortan el agua, y ahí viene
un caos tremendo familiar. Mire la bondad de este proceso. A usted no le pueden suspender los servicios públicos domiciliarios. Esto a la luz del artículo 545 de este Código General del Proceso. Igual también el deudor no podrá solicitar el incremento o adelantar otros procesos de insolvencia paralelos, ¿no? Es un solo proceso de insolvencia el que se hace. Se interrumpe la prescripción de la acción, es decir, que se suspende la acción de pago que se pueda ejercer sobre usted. Nadie le puede cobrar o hacer efectivo el proceso que está en curso en el juzgado o las medidas cautelares. Quedan suspendidas. Entonces, todos estos son beneficios que se presentan. La prelación de las deudas alimentarias o de administración, por ejemplo, la subsistencia para usted, se descuenta como un crédito preferente. Es decir, si yo pago, pero de esta cantidad de dinero que tengo aquí, que es mi ingreso, 600,000 pesos, 500,000 pesos, primero saco lo de mi subsistencia, es decir, el mercado, lo de los niños, sus obligaciones. Y lo que sobre es lo que va a entrar para el proceso de pago con los acreedores que se presenten. Entonces son efectos o beneficios que tienen al deudor, en este caso el proceso. Estamos viendo Derecho para Todos. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Derecho para Todos. Cuando nosotros hablamos ya de la liquidación es la segunda fase del proceso de insolvencia. Recuerden, la primera simplemente es la negociación directa que se hace con los acreedores. Usted los reúne y les dice esta es la forma de pago. Bien, pero ¿qué sucede si ya ese acuerdo, esa reunión que hay con los acreedores no es aceptada? Entonces, cuando no es aceptada, cuando no quieren voluntariamente hacer el proceso, entonces el conciliador, es decir, la persona que está en el centro de conciliación, ¿cierto?, remite al juzgado del conocimiento. Ese proceso que era meramente administrativo, solamente en conciliación, se remite al juzgado. Y entonces ya el conciliador remite el asunto al juzgado y el juez de conocimiento es el juez civil municipal. Y este juez civil municipal recibe el asunto. Entonces, como recibe el asunto y mira que no fue posible llegar a un acuerdo voluntario, entonces inicia el proceso de liquidación. ¿En qué consiste ese proceso de liquidación o la segunda fase? Es decir, que todos los bienes que usted tiene, sea la casa, sea el carro, sea el ingreso, como su salario, ¿cierto?, se va a liquidar, se va a rematar, se va a perder. Pero de la siguiente manera, ¿cuál es la diferencia con el proceso ejecutivo? Entonces mucha gente dirá, mire, me da lo mismo que me adelanten el proceso ejecutivo y que me embarguen, me rematen. Bien, ahí hay que aclarar una cosa. No sucede esto con este proceso.
Si usted en este proceso va a proceso de liquidación ya en el juzgado, lo que hacen es coger sus bienes y darle dos opciones. La primera, que con los bienes que usted tiene pueda pagar sus deudas y que haga una dación en pago. Es decir, entregue la casa, entregue el carro y con eso se paga la deuda. 2. Si no se hace esa dación en pago, que es voluntaria también, entonces el juez obligatoriamente por sentencia judicial ordenará que con esos bienes se pague los acreedores que están en ese momento. Bien, hasta ahí muy parecido al ejecutivo. Pero lo bueno es lo siguiente, que usted en un proceso ejecutivo, a usted le queda un saldo, un remanente, es decir, queda pendiente la deuda. Le remataron sus bienes, pagó, en el ejemplo que estamos viendo nosotros, 5 millones de pesos, pero quedaron debiendo 15. Esos 15 millones en el ejecutivo tiene que usted pagarlos. El día en que usted ya se recuperó de la quiebra, está bien, ese día vuelven y le caen y vuelve usted y debe pagar esa obligación. En cambio, en el proceso de liquidación, una vez se dé la dación en pago o la obligatoriedad del juez para recibir esos bienes, liquidar el pago, ¿qué sucede? Su obligación se congela y ya no tiene que pagar usted el excedente. Esa obligación que era jurídica, que era una obligación consensual, se convierte en una obligación meramente natural. Ahí explico. ¿Qué es consensual? El acuerdo de voluntades. Usted hizo un acuerdo de voluntades con la otra persona. Entonces, Pedro le presta a Juan. Entonces, Pedro y Juan tienen un acuerdo. Esa es una situación de carácter consensual. Y es obligatoria. La ley protege ese crédito y tiene que pagarse. En cambio, en el caso que nosotros estamos hablando, Pedro y Juan, ¿cierto? Se extingue la obligación. Se acaba. Y ya no es que algún día le tiene que pagar cuando él tenga trabajo, sino que con el proceso de liquidación, con eso, con lo que hubo, con los bienes que se alcanzaron a rematar, se extingue la obligación, se pierde y se convierte ya no es una obligación jurídica, sino una obligación natural. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere, algún día le reconoce, le paga el saldo pendiente, de lo contrario, no. Y no lo pueden volver a demandar a usted por esos remanentes, por esos excedentes. No lo pueden volver a demandar. Entonces, se acaba ese proceso, en este caso, de la liquidación. La liquidación, el juez nombra a un profesional que hace un inventario de sus bienes y que va a repartir en partes iguales a lo que alcance a los acreedores y no más de lo que usted declaró como bienes dentro de ese proceso. Primero es una situación que está en la ley, en el código. Entonces usted puede primero hacer una lectura de esto. Como lo decía antes, es en esta ley, que es la ley 1564 del 2012, Código General del Proceso, donde se encuentra todo el contenido. O si no, buscar una asesoría jurídica con un abogado que le ayude a usted a tramitar el proceso. Pero la esencia del proceso es ¿qué? Evitar que usted, por la sociedad de consumo, no se angustie. Que si tiene muchas deudas, existen alternativas y esas alternativas se las da la ley. Entonces, acude usted al abogado. El abogado al centro de conciliación y ahí puede haber una solución. Y si no la hay, entonces al juzgado y el juez va a obligar a esos acreedores a recibir lo que usted ha propuesto para solucionar sus obligaciones. Más aún, que en este proceso, usted una vez sale, usted puede volver a tener una vida económica activa, es decir, los reportes en data crédito, las negaciones de servicio se suspenden y dice la norma que le dan a usted un año de gracia a efectos de que se suspenda cualquier obligación y que usted pueda tener económicamente activa su parte productiva. Mire lo negativo del Ejecutivo. En el Ejecutivo usted lo matan civilmente porque lo reportan a data crédito, porque no puede sacar otros dineros y porque ya lo condenaron a que usted no pueda ejercer su actividad. En cambio, este proceso le dice, no señor, usted pague, solucione y queda totalmente nuevo. Los economistas utilizan una expresión que es el retanqueo. Sí, tuve una mala racha, una mala situación, ya la solucioné gracias a esta ley, pero entonces usted ahora puede volver a ejercer su actividad económica normalmente, sin ningún
condicionamiento gracias a esta bondad de esta ley. El tipo de proceso económico que se realiza en insolvencia, entonces decimos nosotros que son dos, de carácter primero administrativo, es decir, no vamos al juzgado, sino podemos nosotros acudir a un centro de conciliación. Entonces aquí en la ciudad de Pasto, por ejemplo, a los consultorios jurídicos de la Universidad Mariana, o pueden asistir también a las notarías también están facultadas, va directamente, no necesita abogado, y entonces usted lleva los requisitos que acabé de mencionar y ahí va a tramitar su proceso. Esa es la parte administrativa. De no ser exitoso esa primera fase administrativa, que solamente es ¿quién? Usted y sus acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Pues las personas que le prestaron a usted el dinero, lo reúne en una mesa y les formula una propuesta de pago. Si no funciona ese proceso, entonces nos vamos ya al proceso judicial, que lo remite directamente el conciliador con una nota de que se ha fracasado. Dice, mire, ese intento voluntario fracasó. Y como fracasó, entonces vamos a que el juez dirima este conflicto. Entonces se surte ante el juez civil, municipal. Dice la norma que no se hace reparto, es directamente se radica en ese juzgado y allí se puede tramitar. Y ya el juez nombra la liquidación y él dice, tengo una casa, tengo un carro y esta cantidad de dinero. Eso es lo único con lo que el señor cuenta para pagar sus obligaciones. Saca proporcionalmente a qué valor le corresponde a cada deudor y paga. El juez paga y ya se extingue la obligación. Entonces se tramita ante autoridad judicial. Todo lo que acabo de mencionar es una gran bondad, una gran ayuda a los deudores, ¿no? A las personas que cotidianamente adquirimos deudas. Pero entonces no es que uno se endeuda cada rato y vamos a la insolvencia y vamos al código y ya otra vez y volvemos a arrancar. No, la ley controla eso. Le dice que usted únicamente puede adelantar un proceso de insolvencia cada 10 años. Es decir, si usted lo terminó en este momento o inició un proceso de insolvencia, de aquí a 10 años puede volver a intentar otro proceso, porque es un proceso limitado. Se trata de ayudarlo, se trata de permitirle nuevas opciones, de reactivar la economía, de organizarlo si quiere a usted con sus deudas, pero no puede ser una constante. Entonces, cada 10 años se puede hacer. 1. 2. Cuando hablamos nosotros de la parte de data crédito, hay que mencionar lo siguiente. En esta parte hay una ley que es la ley 1266 del año 2008 que habla de ese reporte de data crédito, nefasto para todos, a nadie le gusta estar reportado, porque no le vuelven a prestar, porque no le generan ingresos. Entonces, ¿qué ha dicho esta ley respecto a eso? Esta ley ha dicho que a usted le van a dar un año de gracia. Ojo, mire la persona que está reportada. Si usted está reportado en data crédito por una mora de un año, el castigo, usted en esa lista negra que es el data crédito, no va a aparecer por ese mismo año, sino por el doble de ese año, es decir, 2 años. Si su mora es de 2 años, usted va a permanecer 4 años reportado. Entonces, eso es lo que ha dicho la ley. Igualmente, lo ha mencionado la Corte Constitucional en la sentencia C-1011, donde ha entendido la Corte que es el doble de la mora que uno tiene. ¿Esta ley qué hace? Esta ley suspende por un año esos efectos para que usted se pueda volver a recuperar y una vez cumplido ese año, entonces ya van a proceder los efectos del reporte a data crédito, salvo criterios de otros doctrinantes que lo que dicen es que se aplica desde el mismo momento en que se hace la declaratoria de insolvencia. Pero lo cierto es que la ley le da una bondad, una protección también a usted en materia de reporte a data crédito. Y con este tema del régimen de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes, nos despedimos en el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales de la Universidad Mariana, a través de la página www.umariana.edu.co y también a través del canal 32 de Telepasto. Muchas gracias.